Hola, bienvenidos. Buenas tardes a nuestro live con Martín sobre el reclutamiento y selección de personal con inteligencia artificial. Esta tarde hemos invitado a Martín Frascaroli, él es CEO y fundador de AIVO. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias Laura por invitarme. Martín, además de ser un amante de la tecnología, fundó en el 2012 AIVO con la intención de ayudarnos a las empresas revolucionando la forma en que interactuábamos con nuestros clientes. Y después de conocer todo lo que Ivo y Martín tenían para compañías como Insight, fue que se nos ocurrió la gran idea de iniciar con nuestro primer reclutador virtual, Sofía, a quien más tarde y después de que Martín nos acompaña a explicarles cómo llegamos a Sofía, y cómo es que la tecnología que nos ofrece a través de AIVO nos permite a Ginza y a muchas otras compañías contar con los primeros empleos digitales, virtuales, a través de inteligencia artificial. Martín, es un gusto tenerte con nosotros. Nuevamente, gracias por ser nuestro partner de negocios y por llevarnos a crear a la que hoy nos tiene muy contentas y orgullosas y orgullosos, nuestra Sofía, primer reclutadora virtual. Oh, gracias por invitarme en este espacio y también, digo, entusiasmado como ti en este lanzamiento de este gran emprendimiento, no sé cómo decirlo, con esta creación que hicieron usando nuestra tecnología. La verdad es espectacular. Sí, platicamos mucho de Sofía. La verdad es que tenerla hoy ya en vivo, atendiendo a nuestros clientes, es algo que Insight no nos puede tener más orgullosos. Martín, me gustó mucho que nos platicaras, así como en un momento nos platicaste a nosotros y nos convenciste, como yo te había comentado. Estuvimos explorando muchos partners de negocio, muchos partners que nos pudieran ayudar de proyecto de inteligencia artificial. Y bueno, sin duda, Ivo, fue la selección de Insight por muchas razones, que creo que tú las explicas mejor, en la forma en que viste la oportunidad de aplicar la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de servicio que las compañías teníamos con nuestros clientes. Bueno, te cuento un poco por dónde partimos con AIVO, ¿no? AIVO hace 8 años que estamos haciendo esto, que es tratar de ayudar a las compañías a que le devuelvan el tiempo a su cliente y que creen algo, una forma de interactuar moderna y lo más importante que es centrado en el cliente, ¿no? Y me voy a tomar un tiempo para hablar del cliente, ¿no? El cliente moderno. ¿Cuáles son las expectativas de ese cliente de hoy en día? El cliente quiere 3 cosas. Y digo cliente como puede ser el usuario, como puede ser el proveedor, como puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera quiere resolver 3 puntos principales en su expectativa de interactuar, que es, el primero es que no le hagan perder el tiempo, ¿no? El tiempo es el nuevo oro. Y lo segundo es una solución instantánea, es que si preguntan el saldo, la respuesta es un número. Y usualmente la compañía trata de decir, ¿cuál es mi saldo? Para tener tu saldo, bájate la app con tu usuario y tu password. Y te crea todo un proceso que terceriza sobre el usuario la resolución. Y lo tercero, que creo que es un punto súper importante, incluso en este desafío, que es que sea human friendly, ¿no? Que sea algo que la persona pueda interactuar de una manera totalmente natural, desestructurada o con lenguaje informal. Y desde ahí pusimos esos 3 puntos como prioridades de cómo nosotros teníamos que desarrollar tecnología y cómo teníamos que ayudar a nuestro cliente. Y creamos un motor de inteligencia artificial que permite conversar con el cliente tal cual como lo haría una persona, de una manera desestructurada, con lenguaje local, utilizando emojis, mensajitos de voz. Y le sumamos todo un arsenal o una serie de funcionalidades que permiten interactuar con los sistemas internos, gestionar conocimiento de una manera simple, tener métricas de cómo está la operación, entender cómo está funcionando, si resolves el problema del cliente o no, y qué podés hacer, o tratamos de ayudar con herramientas y reportes de qué es lo que tiene que hacer la empresa para mejorar
el servicio al cliente escuchando lo que quiere el cliente, o sea, leyendo los 100% de las interacciones, que es usualmente donde una compañía se pierde. Cuando se pierde o leyendo un chat o con algunos intereses internos, esto te ordena todo y te dice cómo seguir. Y eso es lo que hacemos. Sí, sin duda. La verdad es que platicaste muy en breve lo que fue la experiencia de nosotros al crear Sofía, ¿no? Primero que nada, identificar cuál era la necesidad que queríamos cubrir con el cliente. Y nosotros decidimos hacer de Sofía nuestro primer reclutador, que es una de las principales necesidades que tenemos en la compañía, ¿no? Y vimos cómo podíamos aplicar la inteligencia artificial en este proceso core de Ginza y las entrevistas. Llegamos a entrevistar más de 4,000 personas por semana y tenemos una infraestructura enorme de reclutadores y había un proceso en la parte de reclutamiento en donde salir a buscar el talento idóneo implica hacer una búsqueda muy intensiva. Nosotros promovemos nuestras vacantes a través de redes sociales y una de las ventajas que tenía Ivo tenía esta presencia omnicanal, ¿no? Sofía podía interactuar con nuestros candidatos en cualquier minuto, 24 horas 7. Entonces, sin duda fue una gran ayuda. Una pregunta que tengo, Martín, es, ¿cómo pueden identificar nuestros clientes cuándo es el momento idóneo para integrar la inteligencia artificial en sus procesos de atención del cliente, sus procesos operativos, en la experiencia de servicio que quieran tener? A ver, yo creo que todos los días, digo, todos los días son buenos para incorporar inteligencia artificial, por las razones que dijiste, ¿no? Si tu compañía requiere o tiene un cliente o genera esto, ¿no? Un proceso de reclutamiento donde la persona puede aplicar a las 3 de la mañana y sabemos que eso puede ocurrir, necesitas hacer atención 24/7. Y si no lo tenés, esto puede ser una opción. O tenés picos, ¿no? Digo, que es algo similar incluso con lo que pasa con Sofía. Digo, no estás reclutando 100.000 personas todos los días, pero cuando reclutas, nosotros le llamamos los momentos de verdad, ¿no? Que son similares a los de Black Friday, ¿no? Hay un momento donde vos tenés una sobreaplicación, una sobredemanda, y si vos no tenés esa capacidad para atender la sobredemanda, te perdés ventas, te perdés personas, te perdés talento. Entonces, si tu negocio tiene esas necesidades, sumado al tercer punto, que también lo dijiste, que es la omnicanalidad, que es como hablaba al principio, el cliente no quiere que le hagas perder el tiempo, y cambiarte de canal es perder el tiempo, ¿no? Es la clásica de que llega al sitio web y está el número de teléfono gigante. Pero si llega al sitio web, atendeme acá, no me hagas cambiar de canal, ¿no? O cuando llamás por teléfono o vas a una red social y te dicen que eso te lo atienden en otro lado. Esto es igual, ¿no? Si tu cliente o tu prospecto tiene múltiples formas o quiere múltiples formas de comunicarse, como entrar a un website, hablar por Instagram, por Facebook Messenger o por WhatsApp, y tenés que estar en todos lados, porque si en el lugar que no estés o en el momento que no estés, te perdés de eso y se lo lleva a otro, ¿no? Claro. Si hoy tu atención es omnicanal, sin duda es un momento idóneo para tener inteligencia artificial para atender. Sumado a que la inteligencia artificial te permite atender a capacidades ilimitadas en tiempo real. No es que tengo una capacidad X que puedo hacer al mismo tiempo. Digo, hoy puedo hablar con 1.000 personas y mañana si vienen 100.000, voy a atender 100.000, todas con la misma calidad, con el mismo tiempo, digo, sin tiempo de espera, y eso es lo que me genera dos efectos, ¿no? Y ese es el efecto tangible de la capacidad o el aumento de capacidad que, digo, si le sumás el ahorro de costo, es algo que puedo tocar rápido. El segundo es el intangible, ¿no? La percepción que tiene esa persona que interactúa ya, que le contestan ya, y genera historias alrededor de la marca, ¿no? Es algo responsable, me atendieron rápido, la verdad, genera un deseo de querer trabajar con alguien que tiene esa capacidad de resolver con esa velocidad, ¿no? Los empleados, las personas que trabajan contigo, tienen las mismas expectativas a la hora de interactuar con vos. No me vas a perder el tiempo a resolver el problema, y quiero hablar de la manera más friendly posible. Y esto es un caso ejemplo.
Bueno, y como directores de negocios, y depende de para ti es muy normal, eres un apasionado de la tecnología y creciste con esto, para ti no hay un antes de la inteligencia artificial, ¿no? Y para muchos de nosotros, Sí, un estaba antes, todo pero es bien, una vieja escuela, es una prehistoria. es una vieja historia. Para muchos de nosotros el tema de, cuando hablábamos de inteligencia artificial, lo veíamos como en 10 años. Hoy les digo yo a mis clientes, vamos tarde. Dicen, Laura, ¿cómo es posible que me vaya a reclutar un reclutador virtual? ¿Dónde están los soft skills, la sensibilidad que tiene Jeansa y para toda esta entrevistas por competencias y la sensibilidad, ¿en qué momento la va a desarrollar Sofía? Hay un es bien importante bueno, para nosotros fue muy importante definir en qué proceso de la experiencia entraba la inteligencia artificial. Y como bien mencionaste, cuando nosotros postulamos una vacante, sobre todo en la forma que lo hace Ginse, que es omnicanal y que prácticamente la promoción sale en Instagram, Facebook, en las 25,000 páginas que tenemos, en todas las redes sociales, la respuesta, y sobre todo para ciertas vacantes, era enorme. Y no teníamos la capacidad, y te hablo de más de 100 reclutadores atendiendo las llamadas, ceros, unos, una capacidad de respuesta importante, aún así no dábamos la respuesta inmediata que el usuario estaba buscando. Y cuando hablaba yo de cuál era el momento idóneo, definitivamente hoy la expectativa, al menos de estas generaciones, las millennials, las centennials, como tú comprenderás, hoy no ven otra respuesta más que la inmediata, solo la inmediata. Entonces nosotros llevamos a Sofía al proceso donde teníamos que atender redes sociales 24 horas 7, a que la experiencia de la entrevista sea muy abierta. Hoy tenemos clientes que ya la experiencia humana amistosa que brinda Sofía es lo más, la prefieren. No solamente, antes decíamos, oye, ya es momento de integrar inteligencia artificial, no me siento como hablando con un bot. Ahorita me encantaría que explicaras la gran diferencia que es la inteligencia artificial y los chatbots, que fue mi primer paso al irme en esta opción, a deshacerme del tema de la inteligencia artificial. Es como en 10 años, ¿no? La inteligencia artificial es hoy y hoy la puedes integrar a tus procesos de negocio. Entonces, que nos podías ampliar mucho más la diferencia y que hay entre la inteligencia artificial y los bots tradicionales, sobre todo desde el tema de cómo aprende Sofía. ¿Cuántas preguntas? Pero digo, fácilmente hay dos formas de interactuar con tu cliente, ¿no? Con algo que es un bot o un chatbot, que usualmente suelen ser un flujo estructurado, ¿no? Un flujo estructurado de opciones donde vos forzás al cliente a que pase por un proceso estructurado. Digo, por más que muchas veces digan que tiene inteligencia artificial, tiene cero inteligencia artificial. Sí. Y es totalmente molesto, ¿no? Todos recordamos, si hay algo que no queremos volver a pasar, es llamar a un IBR, ¿no? Presione 1, presione 2, presione 3, esto era igual o similar con un montón de botoncitos. Y hacer una experiencia estructurada va en contra de la empatía, ¿no? Y ahí donde empezamos a hablar de, qué porquería esto, ¿no? Le digo, no. Los bots son poco inteligentes. La verdad es que no es que el bot sea un poco inteligente, sino que nadie se puso a pensar en el cliente cuando diseñó este tipo de cosas, ¿no? Que es el problema principal por el cual la inteligencia artificial falla o estos procesos de automatización fallan. Nadie dice, vamos a hablarle a Juan. ¿Qué es lo que quiere Juan? Juan quiere hablar como si hablara con una persona. Y ese primer punto, muchas veces implementar un chatbot es una mala idea. Sumado a que es imposible de predecir, salvo que seas una persona que tiene poderes especiales, de predecir el 100% de las interacciones de todos tus usuarios, ¿no? Y este tipo de tecnologías te obligan a predecir y a estructurar. Entonces siempre hay cosas que quedan afuera y eso va a generar disgusto. El segundo camino es el camino donde estamos, que es crear una experiencia conversacional, ¿no? Una experiencia conversacional es cuando nosotros tenemos inteligencia artificial, donde podemos entender la intención de lo que quiere el usuario, tratando de entender por diferentes algoritmos el significado.
Y entender el significado hace que se requiera, digo, una misma pregunta se puede hacer de miles de formas, y eso es lo que tiene la capacidad de nuestra tecnología, sumado a que no te requiere una estructura. Entonces puede venir una persona que dice, quiero este trabajo A, y una persona B que dice, ¿cómo me pagan? ¿No? Que es una pregunta totalmente diferente, y son dos conversaciones diferentes, y por eso no tuve que abrirle un menú que dice, decime qué querés, encontrar esto, saber las formas de pago. Digo, y tener una conversación abierta nos permite lo que preguntaba, que es aprender, ¿no? Nosotros tenemos dos o tres herramientas donde usamos la satisfacción para entender qué entendemos, pero le contestamos mal, o el cliente cree que no es lo adecuado para él. Y lo segundo es qué preguntas hace que no tenemos respuesta. Entonces, es básicamente como si tuvieras los 100 reclutadores con un proceso de aprendizaje continuo, todos los días, en el 100% de las conversaciones. Entonces, lo que te da esto, te da capacidad de mejorar sistemáticamente la experiencia, que tu cliente tenga una experiencia totalmente abierta, totalmente soft y totalmente empática. Y lo tercero es que tu proceso mejore todo el tiempo, ¿no? Entonces, se vuelve una herramienta que día a día es mucho más potente y es mucho más empática. No sé si uso mucho la palabra empatía, pero empatía es centrado en el cliente. Centrado en el cliente es ponete en el lugar del cliente y decime si te gustaría entrar en una ventana que tiene un montón de botones. No, te gustaría hablar casi como lo que hace, como lo que hace un reclutador, que tiene esa calidez. Y esa empatía se puede diseñar, ¿no? Nosotros veíamos hace tiempos que las personas se están robotizando y los robots se están humanizando, ¿no? Hay personas que siguen leyendo un script, ¿no? Un guión de lo que tienen que decir, y nosotros vemos a veces conversaciones que dicen gracias, te quiero mucho, fuiste muy amable, me siento solo, cosas que le tenemos que contestar. Y ahí está la magia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y me encantó la frase de los robots se están humanizando, porque eso es Sofía. O sea, ahorita nos saludamos fuera de cámaras y ya me preguntabas por Sofía. ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo está tu hija? ¿No? Y te decía mi segunda hija, pero bueno, ya no cuesta tanto. Y es increíble. Lo que pasa es que la verdad es que platicar con Sofía cada día se ha hecho más humano. Me encantaría, Martín, que les platiques. Y les voy a convertir en paréntesis un poco nuestra experiencia. Educar, entrenar a Sofía ha sido una de las experiencias más sencillas que hemos tenido en la compañía. Cuando hablábamos de inteligencia artificial, veíamos que era una función que tenía que desarrollar nuestro equipo de tecnología, de desarrollo de software, en fin, 20 expertos y amantes de tecnología. Sofía la entrenamos nosotros. Sofía la entrenamos los reclutadores, la gente que hacemos la función. Lo bonito de Sofía es que tiene la capacidad de aprenderse la cantidad de perfiles, como mencionabas ahorita, que queramos, ¿no? Ahorita nosotros tenemos divisiones, ¿no? Los especialistas en entrevistar personal de tecnología, de centros de contacto, los especialistas en seleccionar vendedores, etcétera. Sofía puede atenderlos a todos al mismo tiempo, en los diferentes canales, 24 horas 7, y entrenar a Sofía ha sido, creo que aún más fácil que entrenar a un humano. Aprende prácticamente de inmediato, aprende de una manera muy humana, y además nos ha enseñado en Jinsai a aprender, porque como ella está interactuando con nuestros candidatos, les hacen preguntas que a otros entrevistadores no nos han hecho, y nos estamos preparando y nos preparamos para atenderla. Era muy normal decirle al entrevistador cuando estabas y te hacía una pregunta que no tenías, y la clásica era, permíteme revisarlo y regreso contigo y te atiendo esta pregunta. Hoy, gracias a la plataforma, vemos todas esas preguntas y en ese momento ya estamos preparando a Sofía para que conteste esa pregunta que no teníamos dentro de nuestro scope. Entonces, se hace muchísimo más inteligente, trae el conocimiento de 100 reclutadores en uno de manera inmediata. Entonces, ¿en qué fue lo que pensaste, Martín, cuando dijiste, quiero que el entrenamiento de la inteligencia artificial lo haga cada compañía? Porque si bien yo soy el experto en la tecnología de AIBO y en tener la plataforma y en la inteligencia artificial, el experto en el proceso de negocio que va a atender la inteligencia artificial es el cliente. Entonces, hoy Laura llega, abre su compu, ve las preguntas que le hicieron y voy fortaleciendo ese conocimiento. Y además me provee de más de conocimiento y de necesidades que tienen mis clientes, mis candidatos.
Platica a nuestros clientes por qué decidiste que seamos nosotros los dueños de ese proceso de entrenar a nuestros robots. Bueno, hay un factor que para nosotros era clave, y lo vimos al principio. Al principio nosotros diseñábamos todas estas experiencias y le ayudábamos a los clientes. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que nadie es más especialista en su negocio que es el dueño del negocio, ¿no? Y nosotros teníamos clientes de banca, de telco, de financieros, de e-commerce, y no podemos saber de todo, ¿no? Ni tampoco podemos pretender, usualmente tampoco, que el cliente sepa todo. A veces el nexo era alguien de tecnología, y generalmente es muy difícil poner a alguien de tecnología para que piense en servicio al cliente, en experiencia, ¿no? No son los skills más adecuados, usualmente son más la gente de comunicación o la gente de atención al cliente. Entonces nos pusimos un desafío que era el mismo. Si nosotros no le damos autonomía a quien sabe del negocio, no solamente en crear, sino en mejorar continuamente, ¿no? Porque el ejemplo que dabas es, a lo mejor esa pregunta que no tenemos mapeada, que no nos pareció tan importante, es la más importante para el cliente. Y eso es un deal breaker, ¿no? A lo mejor si no la contestás se acaba la oportunidad, pero si la contestás amplías la oportunidad. Entonces, identificarla era importante. Y lo tercero es que reacciones en real time, ¿no? Entonces lo que hicimos es algo que es muy simple, se basa en preguntas y respuestas, y nosotros corremos un proceso que hace toda la inteligencia artificial de forma automática, pero también le dimos a ustedes la capacidad de no solo gestionar sin nadie técnico, como decías, lo podemos hacer nosotros sin nadie técnico, sino también identificar esas oportunidades que usualmente hacen la diferencia, o pueden hacer la diferencia. Entonces, y eso se genera en un ciclo, es un hábito de todos los días. Entro, veo, mira, esto es bueno, lo agrego. O esto hay que cambiarlo, ¿no? Porque hay dos oportunidades de mejora. Una es aprender que no estoy contestando, y la segunda es mejorar lo que contesto. Y la inteligencia artificial hay veces que contesta perfecta esa pregunta, pero la respuesta que alguien decidió que era suficiente, no es suficiente. Entonces, esto te permite generar un ciclo donde te dice, esta pregunta hay que agregar, esta pregunta hay que mejorar, ¿no? Y lo puede hacer cualquiera. Entonces te da una agilidad. Primero es un costo bajo dentro de la compañía, y después te da una agilidad en el negocio que hace la diferencia. Mientras vos tenés, el proceso anterior era, tengo que recolectar el feedback, lo tengo que leer, alguien tiene que tomar una acción, tengo que hacer training de las 100 personas y repetir. Y eso llevaba semanas a veces. Esto es minutos. Entonces, y no hablemos de rotación, ¿verdad? De que entrenas. No. Sí, arrancar de cero. Acá nunca tenés que arrancar de cero tampoco. Tenés que capacidad ilimitada, ¿no? Lo que decíamos antes. Que no es lo mismo, como decías vos, tener 100 y que se te vayan 10 y tenés que volver a hacer 10, y esos arrancan desde el día cero. Esto nunca arranca desde el día cero. Siempre arranca desde el día anterior, digamos. Así Cada que es día más espectacular. experta. Sí. Es un empleado fiel. Súper fiel, sí. Otra de las herramientas que estamos utilizando para invitar a nuestros clientes a atender el tema del turnover, ¿no? Es otro de nuestros indicadores claros. Fíjate que uno de los retos también era cómo iba a ser la experiencia de estar interactuando con la inteligencia artificial. Para mí era muy sencillo, Martín. Yo, cuando me ponían del lado del entrevistado, había preguntas que no nos gusta hacer porque tienes temor a que te juzguen. Y nos dimos cuenta como una de las razones por las cuales a las nuevas generaciones les encanta interactuar con los robots, con los avatars, era precisamente porque nadie te está juzgando. Entonces tú puedes empezar una entrevista de trabajo preguntando cuánto gana o cuánto me vas a pagar. Y si te gusta la oferta, continúa la entrevista, que es algo muy dado a las nuevas generaciones, irnos directo al grano. Entonces, cuando yo veía que esta era la posibilidad que tenían nuestros candidatos al interactuar con Sofía, bueno, vi un mundo de opciones y vimos cuánta gente, cómo íbamos a eficientizar el proceso. Ahorita, Sofía hace la primera entrevista de prefiltro y le incorporamos a nuestra plataforma de selección. Es una plataforma muy robusta que nos da todo el pipeline de contratación, ¿no? El primer filtro, de qué fuente viene,
por qué aplicó, por qué no aplicó, que eso es parte de la información que se va generando. Y ahorita este contexto te lo hago porque quiero que les platiques a nuestros clientes y amigos toda la información que se puede generar a través de la inteligencia artificial. Y bueno, nosotros integramos a Sofía a nuestra plataforma de selección y prácticamente Sofía termina la entrevista de prefiltro, califica al candidato, se conecta con nuestra plataforma y le hace una entrevista directa con el entrevistador que va a hacer el cierre y los detalles soft de la entrevista para pasarlo, para convertirlo en un candidato viable para nuestro cliente. Entonces, es dentro de todas las alternativas que tiene esta plataforma, me gustaría que les hablaras de la información que puedes generar, del reporte y qué se puede hacer con esa información que te provee la plataforma ahí. Bueno, nosotros tenemos todo un sistema de Business Intelligence donde podemos entender todo lo que pasa en cuanto al funnel de atención, ¿no? Que es lo que hablabas, cuántas personas atendí, cuánto tiempo, por qué transferí, por qué canal, por qué motivo, cuántos preguntan esta cosa, cuántos preguntan esta otra cosa. Y después esa información la puedes llevar a cualquier lado, digo, en cuanto a métricas, pero también puedes integrarte con cualquier aplicación de terceros, que es lo que decías, digo, recolecto información y lo mando acá, o genero acciones, que son, digo, como hablabas vos, lo que hicieron ustedes es un proceso de precalificación o de calificación, donde, que es lo que te lleva a lo mejor el 90% del esfuerzo. Entonces, con esto yo puedo manejar, claramente entraron tantas personas preguntaron por esto, tantas están calificadas, tantas terminaron una entrevista, y generar un proceso sistemático y que esa información incluso te permita entender en qué fallo también, o qué cosas son las que más preguntan, qué cosas pueden ser un disparador para generar esa entrevista y mejorar la calificación. Todo lo que genere, todo eso es información, la verdad, es espectacular, porque te sorprende, ya nos pasa con casi todos los clientes, te sorprende la información que generamos y mucha información que la compañía ni sabía, ¿no? Y en este caso es particular, ¿no? Porque te habla muy transparentemente de los intereses de las personas, qué cosa les parece de mayor interés, qué cosa no. Como decía esto, lo primero que preguntan es el salario, no sé si es lo primero, pero el tener algo automatizado te genera la presión emocional de tener que lidiar con la cara de alguien. Y eso es una ventaja más, ¿no? Y las respuestas pueden ser emocionales, ¿no? La que te da el asistente virtual, no hace falta que sea algo seco, ¿no? Entonces te puedes decir muchas gracias, era justo lo que necesitábamos, y seguir la conversación. Por lo cual, en este caso, la información se vuelve, incluso una vez que automatizaste el proceso de atención, se vuelve tu mayor socio, porque es el que te da la información para que vos puedas crecer, mejorar la precisión y tener cada vez más o mejor, ¿no? Que es clave. No lo puedes hacer de otra forma. Sin duda, sí, es la gran ventaja. Sofía hoy nos permitió medir todo el proceso. Y bueno, creo que ya hablamos mucho de Sofía y ya es tiempo de conocerla. Yo aquí me encantaría poder resumir todos los beneficios que ha representado Sofía en nuestro proceso, pero no se podrían resumir, son muchos. Omnicanalidad, 24/7, la inteligencia finita para poder manejar la cantidad de perfiles con la que la eduquemos. Y bueno, yo creo que les va a encantar platicar con Sofía. Este es su primer live. No su primera interacción, porque se la pasa platicando con todos nuestros candidatos, pero sí su primer live. Entonces, ya llegó el momento de presentarles a nuestra queridísima Sofía. Y bueno, dejamos abiertas las dudas o preguntas que tengan. Al final, Martín se va a quedar con nosotros para atender esas dudas y preguntas. Hoy van a conocer a Sofía, la reclutadora. Sin embargo, Sofía en Jitsi ya tiene muchos otros puestos, ¿no? Está está atendiendo la parte de clientes, está siendo entrenada para atender el contact center, para apoyo a nuestros agentes de call center. Entonces, las posibilidades de la inteligencia artificial son
finitas, ¿no? Entonces, pues le damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga Sofía. Por ahí ya viene. Creo que te van a quitar de la pantalla. Hola, Qué ¿cómo crueldades. están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y como ya saben, mi nombre es Sofía. Soy la asistente virtual de Jinsei y gracias a mi inteligencia artificial conversacional comprendo la intención detrás de las preguntas de mis candidatos y clientes potenciales. De esta manera, ¿Y quién mejor que Sofía que ella para decirnos quién es Sofía? ¡Hey! te Hello. platico un poco acerca de cómo trabajo. El equipo encargado de programarme lo hizo con una biblioteca de conocimiento básico del cual puedo disponer en cualquier momento. A partir de ahí, gracias a la inteligencia artificial, recibo información interactuando con seres humanos, identifico esta información, la proceso y presento respuestas y soluciones como cualquier ser humano lo haría. Además, gracias a la tecnología Machine Learning, puedo aprender más y más con cada interacción con el ser humano. Adicionalmente, el equipo que se hace cargo de mí identifican oportunidades de mejora en las experiencias con mis candidatos o clientes de manera automática, entrenándome y robusteciendo más mis conocimientos. Sofía, ¿cómo le haces para gestionar? Te cuento un secreto, gracias al conocimiento que me fue otorgado y del cual sigo aprendiendo todos los días. Una de mis capacidades más importantes es que me puedo conectar a cualquier CRM o sistema de gestión de datos, claro, ya que se me otorguen los permisos necesarios. De esta manera interactúo con la información existente en ellos. Así puedo dar información específica, en mi caso de vacantes disponibles, entrevistar de acuerdo a cada vacante y hasta citar directamente con los clientes de Jinsei y candidatos ya perfilados. Gracias, Sofía. Es un placer platicar contigo. Nos fuimos un poquito más del tiempo que teníamos previsto, pero como siempre es un gusto que la hayan conocido, podérseles presentar y que tengan una probadita de lo mucho que podemos hacer a través de la inteligencia artificial. Martín, gracias por ayudarnos a ser parte de este gran proyecto. Aún hay muchas preguntas, han llegado muchísimas preguntas a través de nuestro chat. Si nos puede regalar unos minutitos, Martín, para atenderlas. No, pero por supuesto. Claro que sí. Bueno, esta es para mí. Fíjate que la primera pregunta es, ¿qué niveles de mandos recluta? Bueno, en la primera fase de Sofía nos hemos enfocado, como saben, en Jinsei, una de las vacantes más fuertes que reclutamos son nivel 1, las vacantes que llamamos de entry level, ¿no? Tenemos agentes de contact center, personal para punto de venta, personal operativo. Entonces, ahorita está enfocada en las entry levels, en las posiciones de entry level, tanto del área de manufactura como el área de contact center y el área de ventas. Muchas gracias por tu pregunta, Rosy. Bueno, Salvador nos hace otra pregunta, que cómo funciona, Sofía, con la búsqueda de posiciones operativas, puestos básicos o de primer nivel. Bueno, Salvador platicaba un poquito con Rosy sobre, creo que es el mismo contexto de la pregunta. Sí, nosotros quisimos empezar con la inteligencia artificial en estas posiciones que son masivas. Como les comentaba, salimos en omnicanales, estamos en todas las redes sociales haciendo la promoción de nuestros vacantes. Sofía las atiende, hace la entrevista del primer filtro y está enfocada en esas opciones. Nuestra plataforma, tenemos una plataforma de reclutamiento que tiene otras funciones con las cuales hemos conectado muy bien a Sofía, como la geolocalización. Hay una pregunta que constantemente le hacen o con la que trabajamos mucho en puestos operativos, que es la ubicación de la vacante, en dónde se encuentra. Entonces, Sofía se conecta con nuestra plataforma de reclutamiento y con nuestra plataforma de geolocalización para poderle decir al candidato la distancia que hay
entre el lugar donde él trabaja, donde él vive y el lugar del trabajo. Entonces, Salvador prácticamente ha sido, nosotros la utilizamos para puestos operativos, pero la puedes entrenar, como nos dijo Martín, para cualquier nivel de puestos. Tengo una pregunta de Ramiro, dice, ¿cuánto ahorro me puede... bueno, esa creo que es una buena pregunta para ti, Martín. ¿Cuánto ahorro me puede generar contar con inteligencia artificial? Aquí, Martín, me encantaría que les platicaras un poco el costo, porque hablamos de inteligencia artificial y también podemos irnos digo, no es que sea algo económico, pero tampoco estamos hablando de una inversión fuerte. ¿Qué nos puedes platicar en cuanto al ahorro y al costo que genera adquirir esta tecnología exponencial? A ver, sobre el ahorro siempre es un número difícil porque hay que entender qué tan maduro era tu operación anterior, ¿no? Porque tenemos dos casos. Uno es que la compañía ya atendía al 100% y lo que trata es de achicar, y en esos casos nosotros generalmente podemos automatizar el 80% o más de la atención. Digo, esto es un valor intermedio, por lo cual te estamos generando arriba del 50% en el costo de atención. Lo segundo es, pero hay muchos casos donde la compañía no atiende el 100% de las personas antes, y cuando ponemos esto, como tiene capacidad ilimitada, atendemos al 100%. Entonces, hay casos donde el ahorro de costo es un poco menor, pero te genera un impacto terrible en satisfacción y en ventas y en conversión o lo que quieras hacer. Por lo cual es muy difícil decir un costo. La mayoría de nuestros clientes ahorran más del 50% en los costos de atención. Pero, bueno, hay que entender cada caso particular. No quiero decir, no, bueno, pero me dijiste que era 80. Pero usualmente es arriba del 50%, con tasas de retención o automatización arriba del 80%. Esos son números que son los números que manejamos hoy. Muy bien. Tengo una pregunta de Juan Carlos, de Juan de Dios Carranza. Dice, ¿cómo alimentas el algoritmo de la empatía? El algoritmo de la empatía, la verdad es que nosotros tenemos toda una base de personalidad que se lo damos a todos los clientes, que tienen que ver con preguntas empáticas que hace una persona de por sí, ¿no? El hola, el chao, el todo bien, cosas que hacen a una conversación diaria. Tenemos también un documento para diseñar el voice and tone, ¿no? El tono y cómo el asistente virtual tiene que dialogar para que no sea bipolar. Y después, la empatía tiene mucho que ver con la empresa, ¿no? Porque tenemos empresas que son muy empáticas y contestan con muy buena onda, y empresas que no tienen onda, no son empáticos de por sí. Ya no eran empáticos antes de esto y se lo trasladan al asistente virtual. Ser empático es más una decisión estratégica que una decisión tecnológica. Porque nosotros vemos cosas simples como si el cliente te manda una carita en un emoji y nosotros le respondemos una carita. Y eso genera empatía, ¿no? Porque genera una interacción. Ahora, si el cliente te dice me quiero dar de baja y tu mejor idea es no contestarle nada, no hay sistema de inteligencia artificial que supere a que vos no querés escuchar a tu cliente, ¿no? Entonces, la empatía es una decisión estratégica, no es una decisión tecnológica. Tengo una pregunta de Humberto, dice, Humberto nos pregunta, ¿cuál es el siguiente paso de esta tecnología? ¿Qué sigue? Bueno, ¿A dónde vas, Martín? Muy buena pregunta la de Humberto, ¿verdad? Si le cuento a Humberto, lo voy a tener que matar. No, Y ahí, ¿qué sigue ya? Alguna de las cosas que nosotros estamos invirtiendo tienen que ver con behavior interaction, que es entender el comportamiento de las personas en un todo, ¿no? Es decir, para darles un ejemplo simple, ¿cuántas personas que pidieron en este puesto preguntaron si el salario era mayor a X, ¿no? Y que puedas tener análisis muy, muy detallado del comportamiento de las personas y en qué está fallando, ¿no? Porque eso te determina que para ciertos puestos, por ejemplo, las preguntas tienen que ver con
locación. Y eso se pierde en el total a veces porque no están correlacionadas y eso lo podemos analizar. Lo segundo que seguramente lo tengamos antes de fin de año, es video interaction, ¿no? Estamos trabajando para crear un personaje virtual usando inteligencia artificial, donde puedes hablar como si fuera con una persona y te precalifica, y si no, te manda un agente en videoconferencia, ¿no? Digo, pues, hoy ya lo tenemos en texto, lo tenemos con mensajitos de voz, lo que sigue es video. Y después hay un montón de usos, ¿no? de colaboración de la tecnología, ¿no? Para darles un ejemplo simple, tenemos muchos clientes, por ejemplo, que quieren desviar llamadas telefónicas a WhatsApp o hacer algo, digo, lo llamo, le pregunto, un ejemplo simple, lo llamo y mira, tengo este puesto para vos. ¿Te interesa? Sí. Bueno, te mando un WhatsApp y seguimos conversando y derivamos la conversación a WhatsApp, ¿no? Es como creamos un flujo que involucra múltiples canales para resolver un problema que es habitual, gozando de los beneficios de cada uno de los canales, ¿no? La calidez de la voz, interactuando con WhatsApp, que es algo que le da tiempo al cliente para poder interactuar. Digo, hay miles, puedo hablar de esto todo un día, pero las principales 3 cosas que veo como tendencia tienen que ver con el desvío de los canales, con entender los comportamientos usando inteligencia artificial y prepararse para el futuro, que es video, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que ahorita, ¿qué sigue? A mí me encantaría que vieran todo lo que hoy representa, ¿no? Me preguntaban, hacían una de las preguntas anteriores, era ¿cuál era la diferencia entre tener un reclutador virtual y uno personal, ¿no? Humanizado? Yo creo que si era mejor, ¿cuál era mejor que el otro? Sí es bien importante definir en qué parte de tu experiencia de servicio lo puedes utilizar. Como platicó Martín, puede ser todo. La verdad es que ahorita hay una experiencia robotizada muy humanizada, como hablamos del término de empatía y hasta dónde lo podíamos llevar. No se trata de qué es mejor, si es mejor el trato humano o el trato virtual. Hay una tendencia muy fuerte que hay que reconocer en donde ya nos estamos sintiendo más cómodos el estar hablando, primero que nos atiendan. Hoy la necesidad de nuestros nuevos clientes, los centennials, es prácticamente inmediata. Si yo a las 3 de la mañana veo un post de mi empresa ofreciendo un trabajo, yo espero que si me pongo a chatear haya una respuesta. Entonces, si esa es la situación, esa es la experiencia de servicio que tengo que atender como compañía, sin duda Sofía es la solución, porque Sofía puede atender esa entrevista a las 3 de la mañana y puede hacer todo el proceso de la entrevista y puede platicar con el candidato para que el candidato al día siguiente a primera hora pueda estar en el punto de trabajo continuando su proceso de contratación. Entonces, definitivamente hay soft skills que los humanos tenemos desarrollados. Decían, oye, ¿se va a enamorar Sofía? Bueno, yo creo que ahí venía mucho la pregunta de Humberto, ¿qué sigue? Sin embargo, hoy la inteligencia artificial puede superar y por mucho las competencias que uno de nuestros entrevistadores puede adquirir, desde el momento que puede estar no solamente en tiempos de tiempo, en términos de tiempo, sino también en términos de profundidad y conocimiento de las preguntas que hay en la vacante. Déjame sumarte algo, que es el efecto de la sincronía, ¿no? Que es el efecto que te da WhatsApp. Una entrevista podría durar 8 horas acá, porque el cliente está haciendo algo, contesta una pregunta, deja el teléfono, se pone a hacer algo, le viene la otra pregunta y la contesta a su tiempo. No tiene la presión de estar ahí presente contestando eso. Entonces, si la persona está ocupada y le interesó la posición, puede ir pasando por la entrevista a su tiempo y no al tiempo del reclutador, ¿no? Muy bien. Bueno, Martín, digo, como apasionada de la tecnología, y la verdad nosotros que estamos viviendo la experiencia, Sofía, este tema no se acaba, pero sí, es infinito las posibilidades que tenemos en la mejora de la experiencia de servicio de nuestros clientes y en muchos otros de nuestros procesos, no solo en temas de efectividad y productividad. Martín, te quiero agradecer mucho la entrevista. Invitamos a todos nuestros amigos a que nos contacten para que tengan más información sobre
lo que podemos hacer con esta tecnología que nos trae a Ivo y cómo podemos crear ya dentro de nuestras organizaciones los primeros o los segundos, dependiendo en qué momento estén, empleos virtuales. Gracias, Martín. Seguimos en contacto. Gracias, amigos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente webinar de Ginseng.